Chernobyl. La noche que cambió el mundo. Eran las primeras horas del 26 de abril de 1986, cuando el corazón de Ucrania latía en silencio. En la ciudad norteña de Pripyat, los niños dormían en sus cunas, las parejas se daban las buenas noches en murmullos y el aire era tan fresco como el de cualquier otra primavera. Pero, a menos de 3 kilómetros, en el complejo industrial de la central nuclear de Chernóbil, un reloj invisible contaba los últimos segundos hasta el desastre. A las 1:23:40, el mundo cambió para siempre. Era una madrugada como cualquier otra en la pequeña ciudad de Pripyat. Las estrellas brillaban indiferentes en el cielo, ignorando las complejidades de los hombres abajo. Los habitantes dormían en silencio, arrullados por el familiar zumbido distante de la central nuclear de Chernobyl. Para ellos, ese gigante de concreto no era motivo de temor, sino de orgullo, un símbolo del avance tecnológico soviético, una promesa de prosperidad en una tierra que parecía destinada al olvido. Pero en el corazón de ese monolito, se gestaba una tormenta. En el reactor número 4, algo estaba mal. Algo profundamente mal. En el bloque 4 de la planta, se llevaba a cabo un experimento. Debería haber sido una simulación rutinaria, una prueba de seguridad para verificar cómo funcionaría el reactor RBMK-1000 en caso de pérdida de energía. Sin embargo, el equipo técnico estaba bajo presión. Órdenes superiores habían retrasado la prueba, y el procedimiento comenzó horas después de lo planeado. La planta operaba fuera de los parámetros normales, los niveles de potencia del reactor estaban peligrosamente bajos. Era una combinación fatal de fallos técnicos, arrogancia humana y decisiones apresuradas. Cada botón pulsado, cada alarma ignorada, acercaba a los operadores más al borde del abismo. Con un clic sutil, los operadores activaron los controles. Las barras de grafito comenzaron a descender en el núcleo del reactor, pero el diseño del RBMK escondía un oscuro secreto, en lugar de reducir la reacción nuclear, momentáneamente la intensificaba. A la 1:23:40, el mundo de Valery y de todos a su alrededor cambió para siempre. En fracciones de segundo, una explosión de vapor rompió el silencio de la noche, seguida por otra, aún más poderosa. El techo de 1200 toneladas fue lanzado como si estuviera hecho de papel, liberando una nube de radiación que se elevaría al cielo para viajar por el mundo. Una explosión tan violenta que hizo temblar el suelo, desgarrando el silencio. No era solo el sonido, era una onda palpable de energía, calor y radiación. La explosión iluminó el cielo nocturno con un matiz siniestro, una aurora artificial que nadie desearía jamás ver. Valery Kodemchuk, el operador de la bomba principal de circulación, fue el primero en morir. Estaba cerca del núcleo y fue vaporizado al instante. El resto del equipo fue lanzado por el impacto. Ellos no lo sabían, pero enfrentarían un destino mucho peor que el de su amigo y compañero. Alexei Ananenko, otro operador, intentó alcanzar las válvulas de emergencia mientras sentía cómo su piel se quemaba por la intensa radiación. Los primeros en darse cuenta de que algo andaba mal fueron los bomberos locales. Llamados para contener lo que parecía ser un incendio normal, llegaron a la planta en cuestión de minutos, sin saber que se enfrentaban a un enemigo invisible. Sujetaron con fuerza las mangueras, sin saber que cada gota de agua arrojada sobre los escombros era inútil contra el verdadero enemigo. La radiación, invisible e insensible, ya impregnaba el aire, impregnaba la ropa, la piel y los pulmones. Al entrar en contacto con el grafito radiactivo y los escombros irradiados, los hombres sintieron un extraño calor metálico.
Algunos informaron de un sabor amargo en la boca, el preludio de una muerte silenciosa y cruel. Mientras tanto, en la ciudad de Pripyat, los residentes observaron con curiosidad el resplandor azul verdoso que emanaba del reactor destruido. No sabían que estaban contemplando la radiación de Cherenkov, una luz mortal que marcaría el principio del fin de sus vidas tal como la conocían. A lo lejos, los niños empezaban a despertarse ante la inusual luminosidad. Algunos corrieron hacia las ventanas, encantados por el brillo mágico. Nadie sabía que las partículas mortales se estaban extendiendo, impregnando todo lo que tocaban. El puente de la muerte. Poco después de la explosión de la central nuclear de Chernobyl, los habitantes de la vecina ciudad de Pripyat, aún inconscientes de la gravedad del desastre, se sintieron atraídos por un espectáculo aterrador. Atraídos por el intenso e inusual resplandor que emanaba del reactor destruido, muchos corrieron hacia el puente del ferrocarril de la ciudad, en busca de una vista privilegiada del incendio que iluminaba el horizonte nocturno. Sin comprender los peligros invisibles que acechaban en el aire, familias enteras se reunieron en el puente. Los niños jugaban inocentemente con el polvo gris que caía del cielo, descrito como similar a la nieve, sin saber que la nieve era, en realidad, polvo radiactivo mortal. Risas y conversaciones llenaron el puente mientras los habitantes contemplaban fascinados el siniestro espectáculo. Años más tarde, el puente pasó a ser conocido como el Puente de la Muerte, envuelto en oscuros rumores. Según los informes, todos los que estuvieron presentes en esa fatídica noche habrían sucumbido, tarde o temprano, a las consecuencias de la radiación. Si bien muchos de estos informes son difíciles de confirmar, el puente se ha convertido en un símbolo sombrío de la tragedia de Chernobyl, cargando con el peso de las historias de sufrimiento, pérdida y abandono que definieron uno de los peores desastres nucleares de la historia. La negación y el caos. En las 24 horas posteriores al desastre de Chernobyl, los hospitales de la región se vieron inundados por un flujo constante de víctimas de radiación. Los primeros en llegar en estado crítico fueron los trabajadores de la central, que enfrentaron el colapso de cerca, y los bomberos que, sin conocer el peligro invisible al que se enfrentaban, lucharon valientemente para apagar el devastador incendio. Al llegar al hospital, sus ropas, impregnadas con niveles mortales de radiación, tuvieron que ser retiradas de inmediato. Estas prendas llevaban consigo un peligro silencioso, como un fuego invisible que seguía consumiendo sus cuerpos incluso lejos de la planta nuclear. No podían ser desechadas de manera habitual. Así, fueron arrojadas al sótano del hospital, un lugar que, décadas después, aún conserva estos macabros restos del mayor desastre nuclear de la historia. Hoy, el sótano permanece como un sombrío testigo, donde las ropas contaminadas, en avanzado estado de descomposición, todavía emiten rastros de la radiación que condenó a quienes las usaron. Un eco del horror que ocurrió en Chernobyl, un lugar que nos recuerda silenciosamente el poder destructivo de lo invisible. En las oficinas del gobierno soviético, el desastre de Chernobyl fue tratado inicialmente con el mismo silencio que definía la era del secretismo estatal. La evacuación de Pripyat, con sus casi 50,000 habitantes, solo fue ordenada 36 horas después de la explosión. Cuando finalmente llegaron los autobuses, las autoridades aseguraron a los residentes que sería temporal. Un simple desplazamiento de 3 días. Muchos dejaron atrás pertenencias, mascotas e incluso documentos importantes. Nunca regresarían. Mientras tanto, la radiación continuaba propagándose. Niveles alarmantes de material radiactivo, llevados por el viento, se dispersaron principalmente hacia el oeste y el norte de Pripyat, alcanzando el mundo entero. Pronto, se detectaron altos niveles de radiación en lugares como Polonia, Austria, Suecia, Bielorrusia e incluso en regiones muy lejanas como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Los primeros en alertar a la comunidad internacional de que algo había sucedido en la Unión Soviética fueron los suecos, ubicados a más de 1000 kilómetros de distancia, lo que obligó a la Unión Soviética a admitir que algo terrible había ocurrido. Sin embargo, los detalles eran escasos, y el verdadero horror permanecía oculto. Hasta ese momento, los soviéticos se esforzaban por ocultar lo sucedido, temiendo las repercusiones que podría tener para la reputación del país. La agonía invisible, el efecto devastador de la radiación en los cuerpos humanos. Los primeros en sentir el impacto fueron los operadores de la planta y los bomberos que respondieron al incendio. A simple vista,
Parecía un incendio como cualquier otro, con el resplandor anaranjado de las llamas iluminando la noche. Pero la radiación ya penetraba sus cuerpos, silenciosa e implacable. Al principio, algunos solo sintieron náuseas, dolores de cabeza y una extraña sensación de calor en la piel. Era solo el preludio del horror. Enfrentaron las llamas con valentía, pero lo que parecía ser humo y calor era, en realidad, un veneno letal. Sus ropas de trabajo ofrecían poca protección contra la avalancha de partículas ionizantes que atravesaban su piel, penetrando carne y huesos. Lo que comenzó como una leve sensación de calor rápidamente se transformó en algo indescriptible. La piel ardía, incluso sin contacto con el fuego, y pronto aparecieron ampollas que se rompían, dejando al descubierto músculos y nervios. Con el paso de las horas, los síntomas se intensificaron. La piel comenzó a desintegrarse, como si se quemara desde adentro hacia afuera. Surgieron grotescas ampollas, y los tejidos se necrosaron. La radiación destruye las células del cuerpo humano a nivel microscópico, rompiendo el ADN e impidiendo que los tejidos se regeneren. El sistema inmunológico colapsa y los órganos comienzan a fallar en una secuencia inexorable. En los hospitales, los médicos observaban impotentes cómo los pacientes sucumbían al síndrome agudo de radiación. Ni siquiera la morfina, el analgésico opioide de primera elección para el tratamiento del dolor agudo, era suficiente. Las infecciones, ahora fuera de control, convertían las heridas en fuentes de pus y necrosis. El sistema linfático fallaba, provocando grotescos edemas. Algunos pacientes ni siquiera podían cerrar los ojos, ya que sus párpados habían perdido elasticidad. Médicos y enfermeros en los hospitales de Moscú reportaron que los cuerpos de las víctimas exhalaban un intenso olor químico, una combinación de tejido necrosado y sustancias liberadas por la radiación. A pesar de los mayores esfuerzos del personal médico, la muerte se volvía un alivio inevitable. No había antídoto, no había escape. Muchos de los bomberos y técnicos de Chernóbil estaban vivos cuando fueron trasladados a Moscú, pero sus cuerpos, ya devastados, eran sombras de lo que habían sido. Gritaban de dolor, cegados por la radiación, mientras sus órganos se derretían lentamente. Para evitar que los cadáveres contaminaran el suelo y las aguas, se tomaron medidas extremas. Los cuerpos fueron envueltos en plástico, sellados en ataúdes de zinc y enterrados en concreto. Estas tumbas frías y metálicas eran el último refugio para cuerpos deformados por una fuerza más allá de la comprensión humana. Incluso muertos, seguían emitiendo radiación. Las familias, devastadas por el dolor, no podían despedirse adecuadamente. No había ataúdes abiertos, ni velatorios. Solo el concreto sobre la tierra, una barrera para contener al enemigo invisible, había arrebatado sus... Los liquidadores, héroes silenciosos. Durante los meses siguientes, para contener el desastre, el gobierno movilizó a más de 600.000 trabajadores conocidos como liquidadores. Estos hombres y mujeres vinieron de todas partes de la Unión Soviética y desafiaron niveles extremos de radiación para apagar incendios, eliminar desechos radiactivos y construir el sarcófago inicial sobre el reactor dañado. Sin la protección adecuada, se expusieron a niveles letales de radiación mientras retiraban los escombros y construyeron un sarcófago de hormigón sobre el reactor. En el techo del reactor, donde la radiación alcanzó niveles de hasta 10.000 roentgens por hora, suficiente para matar a una persona en menos de 2 minutos, los liquidadores trabajaron en turnos que duraban solo 90 segundos. Aún así, muchos de ellos desarrollaron cáncer, leucemia y otras enfermedades mortales en los años siguientes. Sus sacrificios impidieron que la fusión total del reactor liberara aún más radiación a la atmósfera. De estos días oscuros surgieron historias de heroísmo. Los pilotos de helicópteros sobrevolaron el reactor para arrojar arena y boro, sabiendo que cada vuelo los acercaba a la muerte. Uno de los helicópteros encargados de la desesperada misión de sobrevolar el reactor 4 de la planta de Chernóbil se enfrentó a un destino trágico. Mientras sobrevolaba el corazón del desastre, envuelto en una nube invisible de radiación mortal, el helicóptero perdió el control y cayó como una sombra condenada, estrellándose violentamente contra el suelo contaminado. El impacto fue devastador. Toda la tripulación, héroes anónimos que arriesgaron sus vidas en un acto de sacrificio inimaginable, perecieron instantáneamente.
Estas y otras imágenes inquietantes fueron capturadas por la lente de Vladimir Shevchenko, un cineasta ucraniano que, impulsado por la determinación de documentar la catástrofe de Chernobyl, entró en el corazón del desastre. Con su cámara grabó escenas devastadoras, huellas de un futuro incierto y signos invisibles de una amenaza mortal. Sin embargo, Shevchenko no sabía que este atrevido proyecto sería también su último gran trabajo. La radiación, silenciosa e implacable, marcó su cuerpo mientras grababa, sellando un destino cruel. Apenas un año después del rodaje, la misma fuerza invisible a la que se atrevió a desafiar le quitó la vida, convirtiendo su viaje en una tragedia inolvidable. Los mineros cavaron túneles debajo del inestable reactor para construir un sistema de enfriamiento, conscientes de que el calor y la radiación extremos los matarían en semanas o meses. Los liquidadores, como Alexei y Boris, cavaron túneles debajo de la planta durante días, conscientes de que la radiación los estaba matando lentamente. Cuando se le preguntó por qué continuaron, uno respondió: alguien tenía que hacerlo. Acciones que evitaron lo peor. Gracias a los heroicos esfuerzos de científicos, ingenieros, bomberos y los llamados liquidadores, se evitó lo peor. Algunas de las principales acciones que contuvieron la tragedia incluyen: drenaje de los tanques de agua, un grupo de trabajadores voluntarios ingresó al sótano de la planta, enfrentando una radiación extrema, para abrir válvulas que drenaban los tanques de agua, evitando la explosión de vapor. Construcción de sarcófagos. Rápidamente se erigió un enorme sarcófago de hormigón sobre el reactor destruido para contener la radiación. Uso de arena y boro. Los helicópteros arrojaron toneladas de arena, plomo y boro sobre el reactor para sofocar las llamas y estabilizar el núcleo. En un intento por evitar que la contaminación se propagara, los soldados soviéticos dispararon y mataron a muchos de los animales callejeros. Pero no hay duda de que algunos se escondieron y sobrevivieron. Aislamiento de la región. La creación de la zona de exclusión de 30 kilómetros ayudó a limitar el impacto ambiental inmediato y evitó que más personas quedaran expuestas. Sí, la tragedia de Chernobyl podría haber sido mucho peor si no se hubiera contenido. El colapso inicial fue solo el primer acto de una serie de eventos catastróficos que podrían haber tenido consecuencias aún más devastadoras, tanto en términos de impacto ambiental como de pérdidas humanas. Estos son los principales escenarios que podrían haber ocurrido. La explosión de todo el núcleo del reactor. Tras las primeras explosiones de vapor e hidrógeno, existía un riesgo real de una nueva y más masiva explosión si el resto del núcleo del reactor entraba en contacto con grandes volúmenes de agua. En el subsuelo de la planta, había tanques de agua utilizados para sistemas de enfriamiento y emergencias. El equipo de contención se dio cuenta de que el núcleo fundido, una masa extremadamente caliente de combustible nuclear, grafito y otros materiales, estaba derritiendo lentamente las capas de concreto debajo del reactor. Si esta masa, conocida como lava nuclear, hubiera alcanzado los tanques de agua, podría haberse producido una explosión de vapor catastrófica, con una fuerza estimada entre 3 y 5 megatones, comparable a una bomba termonuclear. Esta explosión habría destruido completamente la planta y los otros 3 reactores adyacentes, liberando aún más material radiactivo. Provocado una contaminación masiva en un radio de cientos de kilómetros. Vuelto la región inhabitable durante siglos. Contaminación de Europa. Si el material radiactivo no hubiera sido contenido, la nube de radiación se habría extendido aún más, especialmente con los vientos predominantes. Incluso con la explosión original, se detectaron isótopos peligrosos como el cesio-137, yodo-131 y estroncio-90 en casi toda Europa. Sin embargo, si más reactores hubieran sido afectados, la liberación de radiación habría sido miles de veces mayor. Se estima que una liberación completa del núcleo radiactivo podría haber contaminado vastas áreas de Europa oriental y occidental, provocando una evacuación masiva de miles de personas en gran parte de Europa. Vuelto inhabitable áreas densamente pobladas. Provocado cientos de miles, tal vez millones, de muertes por cáncer y otras enfermedades relacionadas con la radiación durante las décadas siguientes. Derretimiento completo del núcleo y el corium subterráneo. El núcleo del reactor, tras derretirse,
comenzó a formar lo que se llama corium, una masa de material fundido altamente radiactivo y extremadamente caliente. Esta masa estaba derritiendo el concreto del reactor hacia el subsuelo. Si hubiera alcanzado el acuífero subterráneo debajo de la planta, podría haber causado dos grandes problemas. Explosión masiva de vapor, similar al contacto con los tanques de agua, pero a una escala aún mayor. Contaminación de las aguas subterráneas, el acuífero habría sido contaminado con isótopos radiactivos, afectando el suministro de agua potable para millones de personas en Ucrania, Bielorrusia y hasta en otras regiones de Europa. Este escenario habría transformado la crisis en una catástrofe humanitaria de escala global. Un desastre global evitado por poco. Chernóbil fue una tragedia monumental, pero podría haber sido mucho peor. Si no fuera por los sacrificios de decenas de miles de personas y la rápida movilización para contener el desastre, Europa podría haber enfrentado un evento de extinción masiva en ciertas áreas, similar a los efectos de una guerra nuclear localizada. La tragedia es un sombrío recordatorio del potencial destructivo de la energía nuclear cuando no se administra adecuadamente, y de la resiliencia humana ante el desastre. La zona de exclusión, un territorio fantasma. La naturaleza reclamando el espacio. Hoy, la zona de exclusión de Chernóbil es una de las áreas más fascinantes y aterradoras del mundo. Con cerca de 2.600 kilómetros cuadrados, la región es un territorio abandonado por la humanidad, pero no por la naturaleza. Pripyat, antes una ciudad vibrante, está ahora cubierta por bosques. Árboles han crecido a través de los edificios, el césped ha tomado las calles, y animales salvajes como lobos, zorros, alces e incluso caballos de Przewalski prosperan en ausencia de humanos. Estudios demuestran que, aunque la radiación todavía está presente, la falta de actividad humana ha permitido que la vida silvestre florezca. Sin embargo, los científicos han detectado mutaciones en algunas especies, como aves con plumaje anormal o mamíferos con tasas de reproducción reducidas. Pripyat, con sus edificios soviéticos abandonados, es un escenario congelado en el tiempo. Las escuelas tienen libros esparcidos en las aulas, los hospitales están llenos de camas oxidadas y los parques infantiles permanecen intactos, pero cubiertos de musgo. El parque de diversiones, que debía inaugurarse el 1 de mayo de 1986, nunca vio a niños jugando. La rueda de la fortuna oxidada es ahora un símbolo siniestro de lo que se perdió. Los visitantes describen la experiencia de caminar por la ciudad como caminar en un lugar donde el tiempo se detuvo, pero la tragedia persiste en el sarcófago del reactor 4. El reactor 4, que causó la explosión, fue inicialmente cubierto por un sarcófago de concreto construido apresuradamente. Décadas después, en 2016, se instaló un nuevo confinamiento de acero para impedir la liberación continua de radiación. Aún así, el reactor permanece inestable, y los científicos monitorean constantemente los niveles de radiación. El núcleo todavía contiene toneladas de combustible nuclear derretido, conocido como el pie de elefante, una masa tan letal que puede causar la muerte en cuestión de minutos si se está expuesto directamente. Los muertos de Chernóbil. Las estimaciones de muertos a causa del desastre de Chernóbil oscilan como sombras inciertas, moldeadas por diferentes fuentes y metodologías. El número oficial reconoce 31 víctimas inmediatas, trabajadores de la planta y bomberos que enfrentaron el infierno radiactivo en los días y semanas posteriores, solo para ser consumidos por un destino inevitable. Pero estas cifras son solo la superficie de un abismo mucho más profundo y oscuro. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, sugieren que alrededor de 4.000 vidas fueron arrebatadas lentamente con el tiempo, víctimas de cánceres implacables provocados por la radiación. Sin embargo, otras voces, como las de la Academia de Ciencias de Nueva York, apuntan a un panorama aún más aterrador, entre 100.000 y 200.000 muertos, incluyendo aquellos que sucumbieron indirectamente en regiones contaminadas. En el extremo más alarmante, Greenpeace eleva su estimación a hasta 93.000 muertes, esparcidas a lo largo de las décadas como un eco sombrío de la tragedia. Estas cifras, aunque devastadoras, no capturan la verdadera esencia del horror. Las vidas arrancadas por Chernóbil no perecieron entre gritos o explosiones visibles, sino en silencios corrosivos, disueltas por un enemigo sin rostro. La radiación, invisible e insidiosa, no discrimina por género, edad, color, raza. No puede verse, pero se siente en cada molécula y célula del cuerpo humano.
Cada víctima fue marcada por un toque imperceptible, una sentencia dictada sin palabras. Así, el legado de Chernóbil no es solo de cifras y datos, sino de un recordatorio cruel, un enemigo que no puede verse, solo sentirse, cuando ya es demasiado tarde. El eco de un error fatal. Chernóbil no es solo un lugar en el mapa, sino un monumento silencioso a la arrogancia humana, un recordatorio aterrador de lo que ocurre al jugar a ser Dios con fuerzas que no comprendemos del todo. Hoy, la zona de exclusión es una tierra donde el tiempo se detuvo y la vida siguió un curso distorsionado. Pripyat, antes vibrante, yace bajo el abandono. Escuelas vacías. Resuenan con el viento, libros mohosos descansan sobre escritorios y juguetes olvidados permanecen como si los niños hubieran desaparecido de repente. La rueda de la fortuna oxidada del parque es una sombra de una celebración que nunca ocurrió. La naturaleza reclamó el espacio humano, y la fauna prospera en un paraíso engañoso. Pero este paraíso para los lobos, los zorros y los caballos de Przewalski es engañoso, el suelo, el agua y el aire llevan el veneno invisible de la radiación, un oscuro legado que ha persistido durante miles de años. Bajo el nuevo sarcófago del reactor 4, el pie de elefante sigue irradiando letalidad, un testimonio de cómo una reacción descontrolada escapa al dominio humano en segundos. Chernóbil es más que una tragedia del pasado, es un espejo del futuro. Nos muestra el peligro de ignorar los límites éticos y de seguridad en nombre del progreso. El deseo de controlar lo incontrolable, de dominar la energía nuclear sin reverenciar su poder destructivo, resultó en un desastre que alteró vidas, entornos e incluso la historia. Las ruinas de Chernóbil siguen siendo una sombría advertencia, el precio del descuido y la presunción se paga en vidas, recuerdos y paisajes devastados. Cuando la humanidad intenta asumir el papel de creador sin la humildad necesaria para reconocer los riesgos, el resultado es una devastación que no se puede deshacer. En la niebla que envuelve la zona de exclusión, un susurro parece flotar sobre los edificios abandonados y los bosques envenenados, recuerda. Aquí has visto lo que sucede cuando el hombre ignora los límites de su propio poder. Chernóbil no duerme. Ella observa, guardiana silenciosa de sus propias ruinas, esperando que la humanidad escuche su lección antes de que sea demasiado tarde.